Bueno. Si les parece, chicos, agregamos al debate a Miriam Bregman, que está acá con nosotros para charlar, y quería también ver cómo va a ser tu mirada al respecto, qué te pareció lo que dijo la Corte sobre las elecciones, más allá de que los tiempos no sean los correctos, ¿no? Porque a nadie le parece bien a esta altura cambiar las reglas del juego, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Buenas Miriam? tardes. Buenas tardes, Mira, Miriam. creo que la Corte avanza en una línea que ya venía mostrando como cabeza del Poder Judicial, como punta de un iceberg, que es avanzar cada vez más sobre cuestiones políticas. Decidir a días de las elecciones las suspensiones, ante todo un mensaje político y un encolumnamiento indudable con la oposición de Juntos por el Cambio. No es casual que Patricia Bullrich sale a festejarlo, más allá que cualquiera se puede subir sobre la sentencia. Sobre cualquier caballo. Lo frenamos, Cualquier dijo, caballo. ¿verdad? Lo dijo en redes sociales, incluso Pero está es escrito. evidente que hay ahí un emparentamiento que excede este fallo, ¿no? Que tiene que ver con otros fallos, como recién se relataban acá. Y a mí lo que me asombra, yo acabo de llegar de Jujuy. Entonces, dos reflexiones también a partir de eso. Una, que los que aquí se plantan de republicanos y les asusta la ausencia de renovación, por ejemplo, Gerardo Morales tiene a su candidato a intendente en San Salvador de Jujuy reelecto por quinta vez. O sea, parece que en Bien. algunos casos... Hay feudo y en otros no. Claro, en algunos casos la ausencia de renovación Sí, es un o de problema. alternancia asusta y en otros no. Y segundo, que la Corte no dice una palabra en estos dos fallos tan escuetos, tan sin fundamentos, ¿no? Porque tampoco se molestan mucho en dar explicaciones. Suspenden las elecciones y no te explican muy bien por qué están suspendiendo las elecciones a días de producirse. No se mete con la verdadera sistema arbitrario, antidemocrático que rigen en estas provincias, desde Jujuy, pasando por La Rioja, pasando por Tucumán, el sistema de acoples, el sistema de colectoras. A nosotros nos pasa siempre en Tucumán, que no utilizamos estos sistemas fraudulentos de engaño a la voluntad popular. Vos vas a una mesa y nuestra lista está compartida con 140 listas más. Hay un candidato cada 100. Bueno, la Corte no dice nada de esto, porque en esto, como digo, no es una exclusividad de provincias dirigidas por el PJ, sino que es un compartido por los dos partidos mayoritarios. Entonces ahí la Corte no se mete. Eso parece democrático. Bueno, nosotros creemos al revés, que hay que cuestionar profundamente estos sistemas. La manipulación que hubo en algunas provincias, se sacaron las PASO, se van cambiando los sistemas electorales según lo que le convenga a cada uno de los oficialismos de turno. La Corte elige de todo eso un tema, dos provincias y con otro elemento, perdón doctor, no sé si usted lo dijo, que es lo de la competencia originaria. Se arroga, porque llegué recién, se arroga una competencia originaria en algo que yo hablaba recién con el apoderado de nuestro partido, porque digo, capaz que yo me estoy equivocando. Nosotros hemos hecho innumerables denuncias sobre todo este problema de las arbitrariedades y de lo antidemocrático de los sistemas provinciales que se van armando en función de cada gobernador. Jamás la Corte nos aceptó nada. Nunca. La Cámara Nacional Electoral no te deja llegar ni a la mesa de entrada. Y ahora se aboca a estos dos casos y en cuestión de días tenés un fallo a días Ahora, de las Miriam, elecciones. Entonces Miriam, hay un ¿a vos cómo- sesgo político manifiesto. A vos como persona que se somete a elecciones cada 2 años, cada 4 años, de acuerdo al mandato que le toca cumplir, ¿cómo puede ser que la Corte se arrogue el poder absoluto omnímodo de decidir la vida de todos nosotros? ¿No es un peligro tener una suerte de monarquía con 4 tipos que están, a ver, que no son trigo muy limpio, o son trigo bastante sucio? Hubiera pasado esto con una corte más amplia, mucho más amplia, como se viene Ponele. proponiendo Pero ya con- desde pero hace con tiempo. 4 tipos están sospechados de Yo creo que vaciado de la obra sí. social. Yo creo que sí, porque tuvimos la Corte menemista. A mí me parece que el número no excluye la calidad de sus miembros. Con 9 miembros podés Sí, tener o las con mismas, 25, o con 15, claro. o con Sí, 25. el tema es qué instrumentos hay. ¿no? ¿O Quizás, qué herramientas Miriam, tiene la República? Hay ¿Qué herramientas anticuerpos tiene la de República para profundizar esto? los mecanismos directos, democráticos, de elección de los jueces. Lo que pasa es que la Constitución del 94 fue en un sentido contrario. Convalidó la rosca en el Consejo de la Magistratura. Ahora el Consejo de la Magistratura se lo toma por asalto la Corte Suprema, se autoperciben presidentes también del Consejo de la Magistratura y tenés un círculo cerrado del cual no podés salir jamás. Entonces nosotros lo que cuestionamos es profundamente el sistema de elección y selección de los jueces, que entre paréntesis, jueces altamente cuestionados porque aceptaron ser Por decreto. impuestos por decreto por Mauricio Macri. En comisión. Claro, después los Comisión, senadores
tanto de Uñac como de Mansur los votaron en el Senado. Entonces no nos asombremos de dónde surgen estos personajes, porque ahora están con los pliegos aprobados por el Senado. Eduardo. Bueno, yo creo que esto hay que ligarlo también con el tema del lawfare. Bueno, Es decir, está todo mezclado. Yo creo que bajo la influencia norteamericana del sistema de common law, donde solamente es derecho lo que resuelven los jueces en sus sentencias, esto es la frase conocida de Wendell Holmes y de Roscoe Pound, que eran los dos grandes ideólogos del sistema anglosajón, del realismo anglosajón. Bueno, entonces ellos están convencidos de que lo mejor de todo es que los jueces no tengan límites. Pero es un error. Que digan el derecho. Bueno, pero esa no es nuestra estructura. No. Nosotros tenemos una estructura donde la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos son el vértice en el que tienen que referenciarse las leyes y las demás normas inferiores. Bueno, ese es nuestro sistema. Pero estos los van desplazando paulatinamente, pero sin pausa también, lo van desplazando hacia un gobierno de los jueces, donde solamente es derecho lo que los jueces, sea Bonadío o sea la Corte, digan, ¿no? Ahora, Eduardo, ¿no es peligroso con la historia argentina desde el 30 hasta hoy? Que uno genere un poder, digamos, plenipotenciario en un poder judicial que, convengamos que la Argentina es corrupto, con la experiencia de golpes militares e institucionales que tenemos nosotros. ¿No es peligroso? Totalmente peligroso, y además esto se emparenta también con las expresiones en la American Chambers, ¿no? Bueno. Es decir, el presidente de la Corte ¿A qué va? habla sobre cuestiones Mejor de no política preguntes. económica. ¿De qué habla? Ahora, se invocó la cláusula del progreso, cosa que es una especie para mí de mancilla, que han mancillado esa cláusula, porque esa cláusula es precisamente la que les hubiera impedido meterse en el tema de la coparticipación, porque impone, en lo que se le agregó en el 94, que se atienda a la situación diferente en las provincias y regiones menos favorecidas. Bueno, hicieron tabla rasa con eso sin nombrar lo demás, y ahora vienen en una conferencia a hablar, a adoctrinarnos con la cláusula del progreso, como si ellos no hubieran sido los primeros violadores de esa cláusula del progreso. Y esto me parece a mí tremendo, absurdo. ¿Me dan un minuto y tenemos que hacer una pausa? Sí. Contundencia el mensaje político, ¿no? La política acá tiene que ser contundente, señores, hasta acá. Porque si no la Corte te avasalla, ya avasalló, sigue avasallando. Y en el fondo decide sobre la vida de todos nosotros, decidió sobre tarifa, la escolaridad, la pandemia, decidió cuando había que aumentar el cable o no, a partir de un fallo entre Augusto Fierro. ¿Te puedo agregar uno más Sí. que tiene la Corte para resolver y que nos preocupa particularmente? Hace varios años ya conquistamos una jurisprudencia muy progresiva, que es que se proteja a aquellos trabajadores que no tienen fueros sindicales, pero que cumplen las funciones de delegado sindical igualmente, son representantes de sus trabajadores. Esto lo conseguimos con una trabajadora que representaba a las mujeres, ¿no? Fundamentalmente era que ellos la despiden, logramos que se la reinstale. El fallo Balaguer contra PepsiCo. En estos días sentó jurisprudencia, tengo el orgullo de ser una de las abogadas de Catalina Balaguer. En estos días la Corte tiene que resolver un caso igual, eligió un caso en el que nosotros estamos presentados y empataron. Igual, discriminación política, empataron. Sabemos que hay 2 y 2, no nos quieren decir quién jugó para cada lado, nombraron un conjuez y en estos días se resuelve. Pero fíjense la gravedad de esto. Porque pueden volver atrás toda una jurisprudencia que conquistamos en los últimos años y que las empresas, a cualquier persona que diga algo que no les gusta, discriminación de género, la que sea, lo va a poder Judicializar. Llega a la Corte y chau. despedir con gente que te dice que las indemnizaciones están mal. O sea, es un combo terrible. Alerto porque la Corte Suprema está tratando incluso de revertir, porque se habla poco de los fallos laborales de la Corte Suprema, ¿no? Digo que en el menemismo fueron emblemáticos, no hubiese existido terrible destrucción de la legislación laboral, de los derechos conquistados por los trabajadores, sin la Corte Suprema avanzando sobre las tercerizaciones, el sistema de contrataciones, el trabajo no registrado. El monotributo. Monotributo como forma fraudulenta de contratación. Alerto que en estos días la Corte tiene que resolver esto también. Eduardo. En esa ristra de retrocesos hay que incluir también que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
ellos consideran que su cumplimiento es optativo para la Suprema Corte a partir del precedente Fontevecchia. Es decir, más allá de cualquiera fuera el conflicto, decir que son optativos es realmente desconocer nuevamente la estructura jerárquica del ordenamiento, porque hemos ratificado la Convención Americana con su protocolo adicional, tiene jerarquía de cláusula constitucional, y dice, pero nosotros lo cumplimos si nos parece bien. Y lo llamó a esto Rosati inaugurar un diálogo jurisprudencial. O sea que es un monarca, es un poder absolutista. Ahora, Pero doctor, además, sí. Fujimori lo dijo con mayor claridad. Los fallos de la Corte Interamericana se cumplen si son de acuerdo a las decisiones del gobierno peruano. Y ya está. Bueno, por lo menos Ahí quedó. fue una brutalidad Más pero honesta. transparente, ¿no? ¿Qué pasa en el mientras tanto? Hay un proceso de juicio político a la Corte, no se puede enviar, en realidad no se enviaron porque no se quiso, nuevos funcionarios para integrar la Corte, se necesitan después los votos en el Congreso. ¿Qué otro instrumento tiene nuestra democracia para ponerle límite a la Corte? Porque si vamos a esperar que se avance sobre el juicio político, mientras tanto no se puede hacer absolutamente nada. Y los votos no los tenés tampoco. Y los votos no los para tenés en la avanzar Cámara. el juicio político a la Corte. Pero mientras tanto, fíjate el poder de la Corte, que Por te eso. saca los fallos que quiere. Pero mientras tanto es como ¿Y sabemos que cuándo esto va a ser quiere? así. Y ayer justamente era un funcionario de la Corte desplazado, Héctor Marchi, que estaba dando una declaración bomba, ¿no? En el marco del juicio político de la Corte. Justo sacan este fallo cuando Marchi estaba declarando en contra muy fuerte contra Rosati, por ejemplo. ¿No hay nada que se pueda hacer en el mientras tanto? Me permitiría sugerir que algún habitante de Tucumán o de San Juan plantee el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque afecta el derecho de elegir, que está protegido por la Convención Americana, y por lo tanto podría recabar, no sé en qué tiempo, porque la Comisión también tiene su tiempo, una condena al Estado argentino, claro, que la va a pagar el Estado argentino, por esta violación del derecho de elegir y ser elegido, ¿no? ¿Te puedo decir algo? Ujú. No, que hay un antecedente muy cercano donde logramos revertir un fallo de la Corte, que es el del 2x1. Ah, claro. Ahora, Claro. por La eso hay que ir al movilización contenido de lo que estamos discutiendo. En el 2x1 logramos una movilización enorme, impresionante, porque la causa era una causa sentida por el conjunto del pueblo como verdaderamente una barbaridad de protección a los genocidas, algo resucitaron, esto que le gusta a la Corte, ¿no? Sumar leyes que quedaron en el tiempo, volverlas a revivir y aplicarlas. Bueno, eso fue una barbaridad. Ahora, es muy difícil que en el caso de Tucumán o de San Juan vos logres una movilización masiva en defensa de esos sistemas tan Pero, antidemocráticos. entonces, digamos, por eso en te digo que se conclusión- cruzan dos cuestiones. Se cruza un fallo de la Corte, que es un mensaje político más que una cuestión jurídica, pero por el otro lado sistemas totalmente amañados. Entonces, yo no creo que vos logres una convocatoria como el 2x1 para defender los acoples o las colectoras. Pero Ahí- también está bueno que la política discute estos sistemas políticos de gobierno, como la ley de lema. No, por y que ejemplo. discutamos Hay que la discutirla- Corte. Y discutir todo. Claro, Pero que también es discutirla. poco Bueno, por probable eso que la planteamos gente que- vaya a la calle para decir que quiere elecciones el domingo, porque la verdad que me da la sensación de que se debe sentir que te excedes, como bueno, digan después cuando hay elecciones y quiénes se van a postular. Pero esto es Digamos, una- no todos pero- tienen los mismos pero vos te das intereses. cuenta, vos estás dando desde la simpleza poniendo una cuestión de fondo. Ahora la gente la Corte va a decir cuándo votan los sanjuaninos. Claro, ese es para pasar en limpio. ¿Cuándo se va a votar en San Juan y en Tucumán? Cuando ¿Y a la quiénes Corte se va a decida. votar? Digamos, ¿quiénes se No hay- pueden presentar hoy? ¿Tienen No que hay hacer una- todo un no hay- rearmado claro, los no hay partidos? una sentencia, porque en No, realidad es una cautelar, es claro. una medida cautelar. Es una cautelar. Es una cautelar, ni siquiera está al fondo, que ya sabemos Ahora, cómo si va no está el a fondo, resolver la si no está el Corte. fondo de la cuestión, ¿las provincias no podrían haber hecho ese voto igual? Si hubiera interpuesto una vía de Pero no lo- revisión, La vía de revisión, que decía que es hace un lo rato. que habíamos Ok, sugerido ayer cuando atropelladamente hubo que leer los fallos y salir a decir algo, esa vía de revisión hubiera habilitado, acompañada la vía de revisión, con una impugnación recusarlos a los jueces de la Corte, porque prejuzgaron ya, porque se pronuncian en ese Se pronuncian en el fallo. fondo, claro. Se pronuncia sobre el fondo. Bueno, entonces, si es una cuestión de puro derecho, ¿para qué van a hacer medida cautelar y resolución? Además, la acción de amparo
si el artículo 43 de la Constitución no fue modificado, dice Bueno, no sabemos, doctor, vía tiene que expedita avisar. y rápida. Ahora no se sabe. Bueno, Ahora hay que ver qué decir los no pongo la cortesanos. mano al fuego. Por Hay eso. que ver qué decir los cortesanos, capaz que es inconstitucional mañana. Pues el problema es ese. Bueno, pero Porque- obliga a cambiar las Pero candidaturas. fíjate lo que dice Valentina, Pasó que es en algo, Santiago del Y pero Estero. es tan algo básico tremendo. como a quién van a Los votar, tenés que tucumanos, imprimir sí. boletas de nuevo. Después discutamos si está bien o está mal Sí. el sistema electoral, ¿no? Pero van a depender lo que digan los 4 cortesanos al cuando votan. Sí, yo creo que hay que hacer un cuestionamiento más profundo. Mis compañeros Muy profundo. de Tucumán ayer lo que planteaban, acá se necesita una asamblea constituyente que sea libre, que sea soberana y que discuta el régimen tucumano de conjunto, ¿no? Que no haya más trampas, que no haya más cuestiones de esta y que no haya más pobreza, porque todos estos sistemas electorales están pensados para perpetuar provincias que cada vez tienen una población más pobre, trabajadores que no llegan a fin de mes. Yo estuve en Tucumán hace muy poquito. Los relatos de las mamás son terribles. Yo te digo, la represión que hay en la calle, los casos de gatillo fácil, o sea, lo puedo encarar desde un montón de lugares. Ahora hay que discutir el régimen de conjunto. Esto lo van a solucionar 3, 4 cortesanos llenos de privilegio que se autoperciben monarcas? No, No. claramente no. Por eso cuestiono profundamente el fallo de la Corte. Pero creo que también hay que ir a una discusión más profunda, como hay que discutir profundamente el método de selección de jueces. Yo por eso hoy le decía a ella, yo no creo que ni sea un problema de números o no. Acá hay un problema de cómo se eligen los jueces. Los jueces se eligen por componenda. El sistema de la servilleta de Cavallo, que Cavallo reivindicó, estos son los jueces, eso nunca se cambió, porque si no, no llegás ahí. ¿Gustaría No llegás compartir? a que te voten en el Senado y que se apruebe, siempre es a cambio de algo. Bueno, es lo más antidemocrático que existe, o se eligen directamente los jueces, o son revocables, o rinden cuenta y no tienen privilegio. Porque Bueno. ellos dicen que vos podés pagar impuestos a la ganancia, pero ellos no, porque su salario es intangible. ¿De dónde salió eso? O que vos no podés reclamar el 80% en la jubilación. Y ellos lo tienen. Y ellos sí, el Con 100%. caja aparte. Claro. Entonces, bueno, eso hay que terminar con eso. Nosotros queremos cuestionar los privilegios absolutamente. Mira, vamos a el tuit de Patricia Bullrich. Ayer recién se conocía el fallo. Rápidamente la tuitera Pato salió a decir esto. Les frenamos las reelecciones a Mansur Uñac. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias. Quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja. Con nosotros esto no pasará. Escuchá a Uñac y después opinás. Mira, esto decía Sergio Uñac. Recientemente, leeré un textual de una dirigente nacional que recientemente y en el marco de la campaña electoral visitó la provincia, entre otros. Tuiteó, a minutos de conocerse la noticia, les frenamos las reelecciones. Les frenamos. Esta dirigente de un partido opositor se hace parte de una acción interpuesta por la Corte para suspender las elecciones en 2 provincias argentinas. Insisto, no hago especulaciones, simplemente me remito a expresiones que son de conocimiento público y de autoría de esta dirigente. Qué lectura diferente que toma ahora aquella declaración al pasar. ¿Se acuerdan de Mauricio Macri que estábamos comentando ayer cuando dijo Sí, que claro. iban a liberar a las Claro. provincias, que un poco hacíamos el chiste de como si fuera un libertador? Bueno, ahora con este tuit de Patricia Bullrich se entiende, ¿no? De otra forma para Pero, dónde a ver, apuntaban, Pero vos ¿no? tenés que entender que, a ver, a mi juicio, no me puedo equivocar, son reacciones antidemocráticas. Porque un dirigente de un partido político que está en licencia en la presidencia de un partido no tiene ningún derecho a decir les frenamos con la Corte las reelecciones a 2 provincias. Sí, la división de poderes te la Esto debo. tiene su lectura, si me permiten. Sí. En la interpretación de los actos jurídicos se dice que la conducta posterior de las partes demuestra cuál es la intención que tuvieron al momento de celebrar el acto jurídico. Ella está transparentando que se acordó, acto jurídico innominado, llamémoslo, que le iban a frenar la elección. Y entonces lo festeja como un logro comunitario entre los ministros de la Corte y la fuerza política que impulsó esto. Y esto demuestra que, en definitiva, lo que estaban buscando era birlarle al pueblo tucumano y sanjuanino el derecho de elegir sus autoridades. Si el sistema es bastante, digamos, Extraño. criticable, ¿no? Bueno, eso se puede resolver. Lo que no se puede consentir es que hagan una decisión judicial para favorecer
única y exclusivamente a un partido político que no pierda las elecciones. Y esto se complementa con lo que ahora Patricia Bullrich está exigiendo, de que en San Juan no haya elecciones a nada, porque el resultado les va a ser adverso. Entonces no quieren ningún tipo de... ¿No le puede traer, perdón, Eduardo, algún problema a Patricia Bullrich haberse adjudicado como si fuera, digamos, un éxito de ella? ¿Sabes por qué no? Porque te van a decir, no, nosotros dijimos, les frenamos porque hay distintos espacios políticos que interpusieron, que fueron a la justicia con un recurso de amparo. Fuimos nosotros con los recursos de amparo, los distintos espacios políticos que fuimos a la justicia. Tres cositas que quiero decir. Uno, eso es lo que te dice. Sumémosle a al tuit de Patricia Bullrich, que celebre que es parte de esta decisión de la Corte, los dichos del periodista Feynman en La Nación Más diciendo, Rosati tenía esto hace semanas, levantaron el teléfono, la dirigente política. La llamaron y lo lanzó en el momento que lo lanzó. Lo dijeron en el canal de Macri. No digo, algunos se están embriagados en su propia torpeza y lo cuentan como si estuviesen dando una primicia y se están embarrando. Uno. Dos. A Bullrich esto le viene muy bien, porque hasta hace 48 horas tenía que dar explicaciones Bullrich de por qué mandó un perito a su fundación con las dos secretarias de Vilma. No hay que olvidarse el tema. Por eso digo, le viene bárbaro. Ahora puede escribir este tuit porque hemos dejado de hablar hasta en un ratito de lo que significó Bullrich y su cómplice, por lo menos la sospecha. Exacto. La tercera, que también quería decir, que me estoy olvidando, ya me la acordé. A Uñac. Es un buen mensaje para la política lo que le está pasando a Uñac. Ahora vemos a un Uñac indignado, con razón, por la Corte, pero no votó a favor del juicio a la Corte, No. Digo, es de los gobernadores que fueron complacientes con la Corte Suprema, y la enseñanza que le deja a la política es que estos sectores del poder real van por todos, porque están por encima, están por encima de todo. Pero Jaldo sí votó, el otro candidato votó a favor del juicio político. Uñac, que dijo, no, yo me corro, no, el juicio político no, bueno, hoy el presidente dijo, esto que pasó de la decisión de la Corte, tanto en Tucumán como en San Juan, va a ser parte del argumento en el juicio político. Si cuando el tema de la coparticipación federal hubiera sido enfrentado como tenía que ser enfrentado, porque además estaba derogando un artículo de la Ley de Presupuesto General de la Nación, bien valía en ese momento hacer valer la ley por sobre el fallo cautelar dictado por la Corte Suprema. Pero al buscar siempre esta conducta de normalizar, de no generar conflicto, etcétera, se le va dando ínfulas a la Corte Suprema para emitir este tipo de pronunciamientos, ¿no? Así que también hay que tener entereza frente a estos temas y responderle con contundencia institucional, y enfrentar estos avances, porque si no, vamos a estar como en el poema de Bertolt Brecht, ¿no? Hoy vienen por nosotros, ya no tenemos nada que oponernos, ¿no? Miriam. No, que sí, que está bien, nosotros lo estamos analizando en un terreno nacional. El rol del Poder Judicial es otra discusión, pero hay que discutirlo a nivel continental también, ¿no? El rol que ha tenido el Departamento de Estado de Estados Unidos en el último tiempo en armar a jueces con determinadas políticas y determinadas orientaciones merece ser destacado. Por lo que decía el doctor recién, nosotros siempre denunciamos los fallos arbitrarios y antidemocráticos porque indefectiblemente terminan siendo contra el pueblo. Entonces, una Corte Suprema que avanza cada vez más en inmiscuirse en cuestiones netamente políticas, quién puede ser candidato o candidata, cuándo son las elecciones, suspendiéndola sobre último momento y demás, está dando un mensaje político. Yo por eso advierto, ojo, porque se están metiendo con temas y conquistas de derechos laborales muy graves en un momento de ajuste, en un momento donde el FMI está apretando el torniquete con todo para que el ajuste avance. Entonces, hay que pensarlo de conjunto. Para mí es casi indivisible de romper con el Fondo Monetario y con las políticas que te imponen, económicas, que también implican una subordinación política absoluta. Hay que recordar lo que dijo la edición original del Federalista, los padres de la Constitución de Filadelfia, que dicen, se necesita un poder judicial que sea aristocrático, vitalicio y contramayoritario. Para prevenir los posibles desbordes demagógicos o populistas de los poderes políticos. Este es textual.
Después se sacó una edición más light de esta definición, pero esta es la verdadera esencia, diría, del Poder Judicial, del cual nos jactamos que lo tomamos de la Constitución de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hay una reivindicación, aquí se reivindica de muchos sectores políticos esto de que sea contramayoritario. Bueno, el problema es cómo nosotros discutimos que sea mayoritario, que sean las mayorías populares las que decidan quiénes son los jueces y no la componenda de dos partidos que vienen alternándose en el poder y que vienen designando los jueces en el Senado. Es una discusión muy profunda. Tengo otro temita que me gustaría charlar con ustedes Divino. dos. Un temita que me parece que es muy interesante. Vamos a empezar con un destacado, ¿no? Porque todo el mundo habla de Milei, la casta, la casta, la casta. Estuvo en Tucumán haciendo campaña para un señor que vamos a mostrar después su spot publicitario, cuál es toda su campaña publicitaria, para que los jóvenes presten atención quién es este personaje. Presten mucha atención. Vamos a un destacado de la Gaceta de Tucumán, diario que yo sepa no es de izquierda. No es la izquierda no. diario, no es la izquierda Bueno, diario. Milei impuso condiciones para una entrevista con un periodista, con un periódico, la Gaceta de Tucumán y se la cancelaron. Claro, porque él no quería hablar Acá de tenés la cualquier bajada, cosa. mirá. Según expresaron quienes habían establecido los contactos, proponían condicionamientos a la charla, como que no se podrían hacer preguntas sobre temas como portación de armas y venta de órganos y niños. Pero cuando hablamos de portación de armas, me gustaría que compartamos el spot publicitario del candidato a gobernador de Milei. Porque fíjese en qué sustenta su campaña este personaje. Mírenlo. Que la próxima vida que se pierda no sea la tuya. Defendamos a nuestra familia de los delincuentes. Sí a la aportación legal y libre de armas. Hay que recordar, los La invito a- apología del Sí. delito. No, y también recordar Hijo de quién es, ¿no? hijo de quién es este personaje, ¿no? Bien, Porque eso sí. me parece que es un dato clave. Milei tiene tres problemas actuales. Uno, sus alianzas. Porque habla contra la casta y donde aparece la casta militar, la verdad que Tenés si a hay una, Bussi. si hay una casta peligrosa y repudiada de la Argentina es la casta militar. De la casta judicial tampoco ha dicho nada. Nunca. Ojo, de la casta empresaria, casta judicial, no ha dicho nada. Y otro problema que tiene Milei son las elecciones. Porque hasta ahora, en las elecciones que hubo, en Jujuy acaba de sacar el 3%. Nada. Nada. El Pero- candidato que tenía en Neuquén y que fue a apoyarlo había sacado, cuando era candidato Carrió 14 y con Milei sacó el 8. Entonces, digo para nombrar algunos de los problemas. porque Menem lo- sacó el 14. el mismo candidato, cuando tenía una alianza con Elisa Carrió, había sacado el 14% de los votos. Ahora fue con Milei, promocionado por Milei, sacó el 8%. Entonces, inventemos el cuco Milei, démosle todo el aire que quieran, pero después aparecen los problemas que se llaman la realidad. No, pero también otro de los problemas es cuáles van a ser realmente sus propuestas de campaña, porque justamente estamos No las hablando tiene. todo el tiempo No las de tiene. propuestas rimbombantes como que cada uno pueda donar sus órganos, venderlos Sí, o en ser un realidad, cowboy, Pero ellos o que los empiezan chicos se a decir. podrían vender y comprar y después cuando se acercan las elecciones pasan este tipo de cosas como Claro. con la Gaceta de Es que Tucumán sí. que le dijeron, no, mira, de esto no me preguntes, entonces ¿de qué van a hablar? Es que Bueno, ese es el pero- Eso es tercer lo único problema. que dice. Ese es el tercer problema, que se conozca lo que piensa. Claro, el problema de fondo. Pero que Ese evidentemente... es el tercer primero. problema. Si Por eso Milei- Que lo quedara con- convierta en propuesta también, porque se pueden decir un montón de cosas, pero las propuestas no las conocemos. Estamos hablando de notas que dan gente que no le termina repreguntando nada. Y ahora directamente te dice de esto no me preguntes. Pero, a ver, acá hay algo importante, que es que evidentemente, al fin, algún asesor de Milei le dijo, che, el tema de la venta de órganos no te estaría dando mucho voto, porque lo que está claro es que el hecho de que pida que parte de lo que fueron sus promesas de campaña ahora no sean parte de un cuestionamiento de un periodista, tiene que ver con eso, ¿no? Digo, y el acercamiento a Bussi es un acercamiento que tienen otras provincias casi con border de la política que no les han dado resultados. Digo, ¿no? Pero Porque... ojo pará, con lo del tema pero de la Bussi, aportación de discúlpame, las armas, que puede pero ser Bussi delito no, también. el nombre Sí, apellido claro. Bussi no es un tema menor,
Pero es la única propuesta que tuvo No es Bussi un hasta tema, ahora. Villarruel. Y Bussi Villarruel, tiene Antonio. y Villarruel. Villarruel es su Bussi vice. tiene condenas, su padre tiene condenas por delitos de deshumanidad, por homicidios, desapariciones de personas. Antonio A ver, es un Bussi, apellido denuncias de nefasto. abuso. Lo digo a ver, es un apellido nefasto. Yo recuerdo cuando quería dar lástima haciendo con oxígeno al juicio en Tucumán, a ver, y el hijo no se va a decir de ruedas. A ver, es un personaje nefasto. Hay que recordar cuando echó a los pobres de Tucumán porque iba a Videla. Es un tipo nefasto. Fue un represor de lo peor que tuvo la Argentina. Desde el 75, con el operativo Sí, Independencia, señora. cumplió roles represivos. Estuve hace muy poco en la escuelita de Famaillá y realmente es algo que impacta, ¿no? 2.000 trabajadores y trabajadoras, en su mayoría obreros de los ingenios, que pasaron durante el año 75 por ese Por el centro operativo- clandestino donde también cumplió un rol Bussi. Creo que Aprovechamos para despedir a Miriam y quería pero justamente hacer el preguntarte cierre por con esto Miriam. mismo, claro, sobre elecciones federales y justamente la Corte Suprema te tira por la cabeza una decisión de lo que tienen que hacer las provincias a 5 días. No, y en primera mano lo que decían de Milei, ¿no? Sí, Milei por eso tiene un problema, que es cuando se conocen sus propuestas. Por eso pone pautas para que no le puedan preguntar de determinado tema, porque además el esquema que él propone de tenencia de armas es el que estamos viendo en Estados Unidos con masacres recurrentes. Bueno, acá no o sea, viene Milei, ¿eh? Entonces es muy Lo invitamos, pero no viene. no está acostumbrado a que le pregunten. Creo que si Milei llegó hasta donde llegó en la instalación política es porque tuvo una gran protección mediática. Es una creación del poder económico y mediático para que el descontento con los partidos mayoritarios se canalice hacia una alternativa conservadora de ultraderecha y con estas propuestas locoides, ¿no? Que hizo que de conjunto la agenda política se corriera a la derecha, que es algo, estamos todo el tiempo discutiendo las barbaridades de Milei. Entonces muchas discusiones han quedado en segundo plano porque estás discutiendo si te tienen que dar un voucher para ir a la escuela, si se puede vender un riñón, si podés vender a un hijo o a una hija, o Una locura. lo de las armas. Entonces me parece que ha cumplido un rol. Ahora algunos se han asustado un poco por el crecimiento que tienen, le empiezan a bajar el pulgar, pero de un triste panelista de televisión lo convirtieron en un candidato de 20 y pico puntos. Entonces hay que hacer un balance de eso también, ¿no? Gracias, Miriam. Muchas gracias. Tenemos